Hola, Isa. Hola, Pau. Hola, Luciana.
Bueno, somos poquitas hoy, se ve que el calorcito las tiene, nos tiene guardados a todos o disfrutando, no sé. Bueno, mil disculpas de lo de la semana pasada, que quedó al final todo en la nada, que bueno, yo estaba con problemas de conectividad y tenía, o sea, es como que pareciera que llega estas épocas del año y la conectividad empieza a fallar para todos lados. Después, también, toda la historieta, digamos, del... me estaba apareciendo algo bueno, en la semana tampoco tuve tiempo, vieron como es diciembre uno siempre está en las corridas con toda la vida, así que bueno, dije, como de todas maneras veníamos con tiempo, no hay ningún inconveniente que se haya perdido esa clase, que tampoco es tan problemático porque siempre nos permite un poco ponernos al día con algunas cosas que pueden haber quedado atrasadas. Hoy lo que vamos a ver es otro de los fármacos del grupo de los antiinflamatorios, pero que van a ser un poco más complicados. Nosotros veníamos viendo todo lo que era la parte de antiinflamatorios, analgésicos y también antifebriles. Hoy el grupo farmacológico que vamos a ver, que son los corticoides, vamos a ver que son antiinflamatorios, pero que no van a servir para el tratamiento del dolor, ni tampoco van a servir para el tratamiento de la fiebre. Pero que a su vez, aparte de ser antiinflamatorios, también van a servir como antialérgicos y también van a servir como inmunosupresores. Vamos a ir haciendo un pequeño cuadro y vamos a ir explicando un poco todo esto, como para que se entienda un poquito mejor. Entonces, vamos a ver que dentro de los grupos antiinflamatorios, ponemos mayúscula, teníamos a los AINES, que eran los que habíamos visto en la última clase. Y también teníamos a los corticoides, que son estos que vamos a ver hoy. De hecho, los AINES se llaman así, antiinflamatorios no esteroides, precisamente en comparación con los corticoides, que también son antiinflamatorios, pero sí son esteroides. Habíamos visto que los AINES obviamente eran antiinflamatorios, pero que también se utilizaban para el tratamiento del dolor, o sea que son analgésicos también. Y antipiréticos. Recordemos que antipirético quiere decir que van a disminuir la fiebre. En cambio, los corticoides, que también son antiinflamatorios, vamos a ver que también son antialérgicos e inmunosupresores. ¿Qué significa esto? Que también me van a disminuir o pueden desarmar, digamos, lo que sería una reacción alérgica. Pero acá con inmunosupresor me está diciendo que esto de inmunosupresor significa que me va a disminuir las defensas. Por lo cual no está bueno, ya no está tan bueno este efecto inmunosupresor, pero que en realidad este efecto inmunosupresor en realidad es un efecto adverso, porque ¿a alguna de ustedes le gustaría que le bajen las defensas y contagiarse cualquier cosa por usar un medicamento? Lo más seguro es que no. Pero ¿qué es lo que ocurre? La realidad es que estos medicamentos tienen un efecto inmunosupresor que en la gran mayoría de las personas obviamente
va a actuar como efecto adverso, pero que también puede ser útil como efecto terapéutico en una persona que necesitamos que el sistema inmunológico esté un poco más tranquilo. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene una enfermedad del tipo autoinmune, en la cual el propio sistema inmunológico ataca al organismo y produce la enfermedad. El sistema inmune no reconoce al propio cuerpo y lo ataca, como si fuera un virus, una bacteria, lo que fuere, y lo ataca y lo destruye. Por lo tanto, obviamente nosotros vamos a necesitar tratar de mantener un poco a ese sistema inmunológico un poco tranquilo. También va a servir los corticoides precisamente como por su efecto inmunosupresor para el tratamiento de los trasplantes, para tratar de evitar que el cuerpo, que nuestro sistema inmunológico rechace a ese trasplante. Pero fíjense que acá ambos grupos son antiinflamatorios, pero los AINES aparte son analgésicos, o sea que van a calmar el dolor, y antipiréticos, o sea que van a disminuir la fiebre. Y los corticoides, aparte de ser también antiinflamatorios, van a ser antialérgicos y también van a ser inmunosupresores. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo un poco cómo era el mecanismo de acción de los AINES? En el cual estábamos viendo que se suprimía a la ciclooxigenasa y que gracias a la supresión de la ciclooxigenasa, dejando sin efecto a la ciclooxigenasa o COX, íbamos a lograr impedir que se produjera que no se fabricara más la prostaglandina. Y al disminuir a las prostaglandinas podíamos lograr ese efecto antiinflamatorio, podíamos lograr ese efecto analgésico y también podíamos lograr ese efecto antifebril. Pero que también era la responsable de la generación de la mayoría de los efectos adversos. Pero bueno, lamentablemente ya sabemos que no hay medicamento que no tenga efectos adversos. Que yo voy a tomar un medicamento para solucionar una cosa, pero que lamentablemente puede llegar a aparecer algo que me esté perjudicando. Algunos medicamentos, vamos a ver que obviamente eso que nos va a provocar, esa perjudicial, obviamente puede ser grave y en algunas otras cosas puede ser poco problemático. En el caso de los AINES vimos que, por supuesto, la disminución del moco gástrico protector, que quizás era el efecto adverso más problemático, porque podía generar acidez, porque estoy sacando la protección al estómago, obviamente iba a tener una molestia, pero tampoco iba a tener una molestia tan grande. Excepto que fuera un fármaco en el cual se estuviera abusando todo el tiempo, que uno lo consumiera en forma exagerada y por mucho tiempo, y ahí sí, porque esa úlcera o esa gastritis que podría llegar a provocar precisamente por el consumo excesivo de este tipo de medicamentos, también podría traer complicaciones. En cambio, lo que vamos a ver hoy, los corticoides, vamos a ver que cuando uno no hace las cosas en forma correcta, vamos a ir viendo que realmente es bastante más problemático. Pero antes que nada vamos a ver que los corticoides en sí, los corticoides, que yo siempre digo que nuestro cuerpo es muy inteligente, y vamos a ver de qué manera actúan y qué es lo que van a hacer. Vamos a compartir
el material que obviamente después van a tener subidos. Entonces, acá van a tener todo esto. Antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. El efecto antiinflamatorio son los fármacos antiinflamatorios más eficaces conocidos. Interfieren con muchos más mecanismos de la inflamación que los antiinflamatorios en esteroides. Este es el motivo por el cual poseen tanta eficacia clínica como antiinflamatorio. Pero es también uno de los mecanismos por el cual favorece la diseminación de infecciones. Ya habíamos visto que también era inmunosupresión. En general, si bien son muy eficaces, deben reservarse para el caso en que los AINES son probablemente, probadamente ineficaces o han fracasado, o están contraindicados. ¿Por qué? Ahora vamos a ver cada uno de estos efectos y qué es lo que va ocurriendo. Como antialérgico, son las únicas drogas antialérgicas eficaces en todas las etapas y todo tipo de reacción alérgica. Pero debido a sus efectos adversos, deben reservarse para cuando estos otros tratamientos no son eficaces. Su efecto no es inmediato, por lo que en reacciones alérgicas agudas que pongan en peligro la vida del paciente, por ejemplo el shock anafiláctico, el edema de glotis, siempre se debe comenzar el tratamiento con adrenalina. Obviamente todo este tipo de cosas nosotros en la farmacia no lo vamos a ver. Pero, ¿qué es el shock anafiláctico? ¿Qué es el edema de glotis? Bueno, son reacciones alérgicas de tipo grave que ponen en peligro la vida del paciente. Seguramente a lo mejor lo habrán visto a lo mejor en alguna película o en alguna serie, en la cual una persona tiene una reacción alérgica que muy grave, que termina ya con todo hinchado, con la cara hinchada o con partes del cuerpo todo hinchado, y sobre todo el mayor problema es acá, acá donde está la garganta. ¿Por qué? Porque toda la parte interna de la garganta se inflama, se hincha, y eso impide el ingreso del aire y obviamente termina provocando la muerte. Esto no es grave. En la farmacia obviamente nosotros no vamos a ver esto siempre se va a ver obviamente en la guardia, pero sí, todo este tipo de tratamientos se hacen obviamente se tiene que hacer en la urgencia. Como efecto inmunosupresor también, pero hay que tener cuidado porque, dice, los glucocorticoides forman parte de los esquemas inmunosupresores para prevenir el rechazo de trasplante y siguen siendo el tratamiento de elección en muchas de las enfermedades autoinmunes. Es lo que hablábamos antes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ojo, porque si yo tengo una enfermedad autoinmune, es lógico que esté utilizando como inmunosupresor. Pero vamos a suponer que yo lo esté utilizando como otra forma. Exacto, Olga. Dice, cuando nos pica una abeja, hay gente que se le hincha la garganta. Exacto. Eso es un edema de glotis. Y que puede llevar a la muerte, por supuesto. Ese es un claro ejemplo. Tal cual. Exactamente, u otro bicho como las avispas. Hay varios, pero sí. También ese tipo de reacciones alérgicas se pueden dar con, por ejemplo, aparte de picaduras de algunos animales, de algunos de estos bichitos, también se puede dar por el consumo de algún medicamento, o también se puede dar por el consumo de algún alimento. Las personas que tienen alergia, a algún tipo de alergia alimentaria, o alergia a algún medicamento, también puede ocurrir esto.
Entonces, como les decía, cualquier persona que esté utilizando un corticoide como antiinflamatorio, después vamos a ver en qué casos, también tiene que tener en cuenta que va a tener un efecto, que también le van a disminuir las defensas. Entonces, como nos dice precisamente acá, que hay que también tener en cuenta que este efecto inmunosupresor también puede diseminar una infección. Una de las cosas, o sea, entre una de las cosas en las cuales se utiliza mucho los glucocorticoides es en enfermedades respiratorias. En el asma, en el EPOC, y también en otro tipo de enfermedades, sobre todo se ve en los niños chiquititos, que obviamente hay que utilizarlos porque se necesita que haya una buena desinflamación. Pero hay que tener cuidado, por eso nosotros siempre recordemos esto, que tienen un efecto inmunosupresor, que me va a servir para disminuir la inflamación de cualquier cosa, sí, bárbaro, pero hay que tener cuidado que esa persona no tenga alguna enfermedad que sea contagiosa, porque esa enfermedad se puede diseminar, se puede desparramar por todo el cuerpo. Parece que está empezando a llover por acá. Escucho unos ruidos rarísimos. Pero también van a tener efectos endocrinos y metabólicos. Como por ejemplo el efecto sustitutivo. Cuando falla la producción de cortisol por la corteza adrenal, los glucocorticoides exógenos son efectivos para su reemplazo. Efectos neuroendocrinos. Los glucocorticoides inhiben la secreción de la hormona liberadora de corticotrofina a nivel del hipotálamo, como la ACTH a nivel hipoficial. Si esta inhibición se prolonga en el tiempo, se atrofia la corteza adrenal. Al suspender la administración del fármaco glucocorticoide, la corteza adrenal atrofiada no se encuentra en condiciones de responder al aumento de la ACTHC, produciéndose una insuficiencia adrenal secundaria, que es el síndrome de supresión, y la producción de este cuadro es tiempo dependiente. Ahora les voy a traducir todo esto que está diciendo acá, porque seguramente ustedes están diciendo, ¿qué carancho está diciendo la profe? Bien, vamos a explicarlo de una manera diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que yo les decía y les digo siempre que nuestro cuerpo es sumamente inteligente. Que si bien la inflamación es una respuesta normal que va a tener el cuerpo ante la lesión o ante un tejido que esté dañado, que esté lesionado, ya habíamos visto que la inflamación podía generar más daño de lo que ya había provocado lo que provocó el daño. Entonces, nuestro propio cuerpo, así como genera la inflamación, también genera estas sustancias antiinflamatorias. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de lo que es una instancia de este tipo. Nosotros tenemos en el cerebro una glándula que se llama hipotálamo. También tenemos otra glándula que se llama hipófisis, también en el cerebro. Y por último tenemos otra glándula que se llama suprarrenal, o adrenal. La hipófisis también se la puede encontrar con el nombre de pituitaria. ¿Y cómo es que va a funcionar todo esto? Suprarrenal, tanto el hipotálamo como la hipófisis o pituitaria van a estar en el cerebro. En cambio, la suprarrenal o adrenal
me lo está diciendo el mismo nombre me está diciendo dónde está ubicada, que precisamente va a estar ubicada arriba del riñón, en la partecita de arriba del riñón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El hipotálamo se va a activar, por decirlo de alguna manera, y va a producir una sustancia que se llama factor regulador. ¿Qué es lo que va a hacer este factor regulador? Va a activar a la hipófisis para que la hipófisis produzca otra sustancia que se llama ACTH. Esto significa hormona adreno corticotrofina. Eso significa ACTH. Más fácil es decir ACTH. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona, esta ACTH? Va a actuar sobre la glándula suprarrenal para que produzca dos hormonas. Una se va a llamar cortisol y la otra se va a llamar corticosterona. Todo esto se maneja como si fuera no, se maneja como un eje. ¿Qué quiere decir? ¿Se va a manejar como si fuera un eje? Bueno, básicamente, vamos a compararlo ahora con una fábrica, como para poder comprender un poquito esto. Vamos a hacer de cuenta que el hipotálamo es el dueño de la fábrica, que la hipófisis es el gerente y que la suprarrenal son los operarios. Y el cortisol y la corticosterona es lo que fabrica, lo que se fabrica en esa fábrica. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que cómo va a ser la cadena de mando? El hipotálamo, que es el dueño de la fábrica, le va a mandar la orden de trabajo al gerente, a través del factor regulador. El gerente ya recibió la orden de trabajo y ahora tiene que mandar una nueva orden de trabajo hacia los operarios. Precisamente esa orden de trabajo la va a generar esta hormona. ¿Para qué? Para que precisamente los operarios trabajen y fabriquen estas dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que no es otra cosa que corticoides, pero que nuestro mismo cuerpo produce, que son obviamente lo mismo que lo que se pueden consumir vía oral o inyectable, pero que nuestro cuerpo lo está produciendo. ¿De qué manera y por qué va a producir todo lo que se conoce como eje, todo este eje de mando? Porque el hipotálamo también va a recibir un pedido. Vamos a suponer que acá el estímulo para que empiece a producirse este factor regulador, obviamente va a ser la llegada de un pedido. En este caso, obviamente, va a ser la inflamación, la propia inflamación. La producción de inflamación en nuestro cuerpo va a ser el estímulo para que el hipotálamo empiece a fabricar ese factor regulador. Pero ¿qué es lo que ocurre? También vamos a ver que tanto el cortisol como la corticosterona se producen todos los días. Todos los días se va produciendo un poquito. Todos los días se produce un poquito de cortisol, todos los días se produce un poquito de corticosterona, porque el cuerpo lo necesita. Y va a tener un montón de funciones. No es que únicamente va a tener una función de frenar a la inflamación.
Entonces, es como que el hipotálamo va a tener dos pedidos, por decirlo de alguna manera. Uno, ese pedido diario que se va generando todos los días, y también va a tener un pedido un poquito mayor cuando se necesita un poco más. Vamos a hacer de cuenta que esta es una panadería y que fabrica pan dulce. Esa panadería todos los días fabrica pan dulce y lo vende. Pero resulta que ahora llegamos a la época de las fiestas y el consumo de pan dulce va a ser mayor. Entonces, todo este circuito va a tener la de todos los días. Los que compran todos los días y los que compran porque vienen la fiesta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una vez que la corteza suprarrenal, o sea, la suprarrenal ya produjo la cantidad de corticoides necesarios, va a generar un informe en el cual le va a estar avisando tanto a la hipófisis como al hipotálamo que ya hay suficiente cantidad y que no me mande más orden de trabajo porque yo voy a tener que seguir, voy a tener que seguir y seguir y seguir y seguir produciendo y ya no tengo más lugar donde guardarlo. Entonces se genera este aviso que se lo conoce como retroalimentación negativa, en el cual esta retroalimentación negativa en la cual el aumento de la cantidad de este producto final va a estar emitiendo como una especie de señal para que se corte todo este circuito. Esto, vuelvo a repetir, que se conoce como retroalimentación negativa. Una vez que haya disminuido la cantidad que anda circulando en sangre de estos elementos, esa retroalimentación va a ser al revés, va a ser positiva. Che, me estoy quedando sin nada, mandame la orden de trabajo. ¿Por qué? Porque es como que estamos en un eje que está hay una especie de escalafón donde para poder trabajar, o sea, cada uno de estas instancias va a necesitar la orden para poder generar todo este tipo de cosas. Ahora, el problema, básicamente, es qué es lo que ocurre cuando el cuerpo va a estar detectando que hay una cantidad importante de cortisol o de corticosterona, o sea, una cantidad importante de corticoides, pero lo que no puede detectar es si esos corticoides son los que se generaron ahí en la glándula suprarrenal o son los que yo consumí por vía oral. Entonces, esta retroalimentación negativa va a estar siempre, siempre, siempre activada. Siempre activada, el hipotálamo, como siempre, está recibiendo la orden negativa, no tengo suficiente mercadería, no mandes la orden de trabajo, no va a mandar orden de trabajo, la misma hipófisis tampoco, y la glándula suprarrenal tampoco va a estar recibiendo la orden de trabajo. Con lo cual, la misma glándula suprarrenal, por no ir recibiendo esa orden de trabajo, se va a atrofiar. Se nos va a oxidar el mecanismo. Entonces, esto es lo que se conoce como supresión del eje. Esta supresión del eje es algo que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque cuando una persona esté consumiendo corticoides,
y en un tratamiento crónico, esto me va a decir y me va a marcar cómo esa persona tiene que abandonar el tratamiento. Ahora, yo les estaba hablando, les estaba diciendo de un tratamiento crónico. Si a nosotros nos dicen tratamiento crónico, ¿qué es lo primero que suponemos? Que es un tratamiento que como mínimo ya lleva 3 meses. No, o sí. Para la gran mayoría de los tratamientos crónicos es a partir de los 3 meses. Cuando estamos hablando de corticoides, un tratamiento crónico, estamos hablando después de una semana, después de 7 días. ¿Por qué? Porque después de 7 días que yo estoy tomando corticoides, precisamente ocurre esto, la supresión del eje. Y también va a haber una atrofia de la glándula suprarrenal. Y si yo abandono en forma brusca el tratamiento, no se van a producir corticoides. Y puede producirse lo que habíamos visto recién, eso de la insuficiencia suprarrenal, que realmente puede ser grave. Pero grave no, no. Grave que puede ser desde asintomática, que no provoque ningún problema, hasta provocar la muerte de la persona. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con precisamente esto que está ocurriendo y que ningún corticoides se va a recomendar que se consuma por más de 3 días. Si la persona viene con una receta en la cual obviamente el médico está ahí, instauró el tratamiento, obviamente el médico va a ser quien se va a encargar de explicar todo esto. Pero nosotros en la farmacia también, ojo, que este medicamento no se puede tomar por más de 3 días. Y si se toma por más de 3 días, la forma correcta en la cual hay que abandonar el tratamiento es en forma escalonada. Todos los días ir disminuyendo la dosis. Vamos a ponerlo con números para que sea un poquito más fácil. Si la persona está tomando 50, mañana tomará 40, pasado tomará 30, después tomará 20 para después poder abandonar el tratamiento. Se nota, ya me apareció el recartelón que nos queda menos de un minuto, así que antes que se nos corte, nos vamos al pequeño recreo. Ni bien se termine de descargar el videíto, les aviso y volvemos. En un ratito ya estamos de nuevo.